Baldin bazute jardunaldian zehar nahi baldin baduzute galderarik egin, bueno, txata erabili. Gero, Asierrek bukatzen duenean bere azalpena, berriz ere grabaketa etengo dugu eta orduan aukera izango zute galderak egiteko, mikrofonoa erabilita. Como decía, como hemos hecho en las anteriores jornadas, vamos a grabar esta también y por eso vamos a tener, los participantes vais a tener las cámaras y los micrófonos apagados, aunque podéis utilizar el chat para realizar preguntas. Al final de la exposición de ayer, lo que vamos a hacer es, bueno, dejar 10 minutos para preguntas y en ese momento ya abriremos las cámaras y los micrófonos. Azalpena gazteleraz egingo dugu, baina Asierrek gero bloke bakoitzaren amaieran laburpentxo bat egingo du euskeraz, ¿vale? Baina edozein kasutan euskaraz gazteleraz galdetu. La jornada la realizaremos en castellano, aunque Asier al final de cada bloque realizará una pequeña exposición en euskera y vosotros podéis realizar las preguntas tanto en euskera como en castellano. Bueno, besterik gabe, Asier, mila esker, zuri emango dizut hitza eta nahi duzunean. Berki Aintzane, eskerrik asko aurkezpenagatik. Bueno, mi nombre es Asier, como ha dicho Aintzane. Soy data scientist en Datua. Bueno, mis estudios, pues bueno, tengo el grado de física y un máster en modelización, matemática, estadística y computación. Bueno, mi objetivo de hoy va a ser daros algunas pinceladas de cómo se puede aplicar los modelos predictivos en el mantenimiento industrial. Empezaré primero con un poco de teoría, explicando qué es el mantenimiento predictivo, qué tipos de mantenimientos hay y qué beneficios tiene este mantenimiento predictivo respecto al resto de tipos de mantenimientos. Después ya entraré en otra fase donde ya me centraré más en explicar los pasos que hay que dar para implementar un programa de mantenimiento predictivo. Y finalmente acabaré con unos casos prácticos para que veáis cómo podéis aplicar el mantenimiento predictivo pues en vuestro producto o cómo lo aplican algunas empresas. Bueno, esaten nintzen bezala, hiru fase izango ditu aurkezpenak. Alde batetik, lehenengo teoria pixkat azalduko dizuet, mantentze prediktiboaren inguruan, ze abantaila ditun beste mantentze motekiko, zer den, eta bueno, gero ja sartuko gara beste fase batean, non azalduko deten ze urrats eman behar diren mantenimentu prediktiboa mantenimentu prediktiboa egin ahal izateko enpresa batean, eta azkenik amaituko dut adibide batzuk ematen, non mantenimentu prediktiboa aplikatzen den produktu batzuen gainean. Bueno, bien, sin más rodeos voy a entrar ya en los aspectos teóricos del mantenimiento predictivo. Decir primero que el mantenimiento industrial hace referencia al final a todas aquellas acciones que están destinadas al buen funcionamiento de un producto, una pieza o una máquina, y también aquellas acciones que intentan alargar la vida útil de nuestro producto. Existen varios tipos de mantenimiento. Estos cuatro de los que os voy a hablar yo hoy, son algunos de ellos. Si veis otro tipo de clasificaciones, veréis que hay bastantes más, pero bueno, estas se puede decir que son las más representativas, ¿no? Se dividen los tipos de mantenimiento en dos principales grupos. Por una parte, podemos hacer mantenimiento una vez que nos está fallando un producto, ¿vale? En ese caso estaríamos haciendo mantenimiento correctivo. El mantenimiento correctivo, lógicamente, pues implica que tengamos que asumir los costes de reparación y el coste que supone, pues, por ejemplo, tener parada pues una máquina mientras está siendo reparada. La otra opción que tenemos es directamente intentar encontrar el posible fallo antes de que se produzca, ¿vale? Adelantarnos a ese fallo.
En ese caso estaríamos ya haciendo mantenimiento preventivo. Dentro del mantenimiento preventivo, bueno, se pueden clasificar distintos tipos de mantenimiento. En este caso vamos a hablar de tres. El primero es el más tradicional, que es el mantenimiento predeterminado. Al fin y al cabo, el mantenimiento predeterminado sería llevar a cabo una serie de inspecciones en un producto cada cierto tiempo y revisar si el funcionamiento del producto está siendo adecuado. Ya un método un poco más elaborado que bueno, se empezó incluso ya a definir a mediados del siglo XX, es el mantenimiento basado en condición. ¿Vale? De aquí en adelante me referiré a este tipo de mantenimiento como CDM. El CDM ya consiste en monitorizar la máquina o el producto que queremos aplicar el mantenimiento y recoger las variables vitales de esa máquina. Sobre esas variables vitales, lo que se hace es poner unos umbrales que nos van a decir si el producto está funcionando correctamente o la máquina está funcionando correctamente. Entonces, una vez que los valores de las variables se encuentren fuera de ese umbral, estaremos ante una sospecha de un posible fallo a corto plazo, ¿vale? Y en ese caso ya lanzaríamos pues, un equipo a revisar, por ejemplo, si se está dando realmente un problema. Finalmente tenemos el mantenimiento predictivo. El mantenimiento predictivo también consiste en monitorizar la máquina que queremos mantener, pero no solo eso. También se recogen datos no solo directos, no solo datos vitales de la máquina, sino que también datos que pueden tener alguna relación con el fallo que se puede producir en la máquina. Es decir, pueden ser otras máquinas que estén interactuando con la que estamos manteniendo, pueden ser factores externos como el tiempo, factores de la empresa como los turnos, la hora. Y en caso del mantenimiento predictivo, lo que se hace es recoger todos esos datos y construir modelos predictivos que nos predicen si a corto plazo vamos a tener o no pues un posible fallo. Quiero destacar también dos aspectos en esta diapositiva. Una es el valor del dato. Ya cualquier tipo de mantenimiento que sea preventivo solo se puede llevar a cabo haciendo una recogida de datos, ¿vale? Bueno, como sabéis, el dato es un activo de la empresa que bueno, ya ahora mismo pues, se ha puesto muy de moda y que las empresas están empezando a explotar. Y bueno, recalcar que para hacer mantenimiento preventivo pues vamos a tener que hacer una recogida. Esa recogida de datos, al menos la cantidad es distinta dependiendo de cuál de los tres vamos a hacer. El mantenimiento predeterminado en principio no necesita recoger mucha cantidad de datos. Y en cambio el mantenimiento predictivo es la que más necesita. El segundo aspecto que quiero destacar aquí es la vamos a decir, tenue diferencia entre el CDM y el PDM, ¿vale? De hecho, en algunas clasificaciones veréis que algunos expertos no los distinguen. Se suele decir también que el mantenimiento predictivo es una rama del CDM. En nuestro caso los vamos a diferenciar. Nosotros nos gusta diferenciar por dos razones que vamos a comentar ahora. Una de ellas es efectivamente la que he comentado de la cantidad del dato. CDM se ha llevado a cabo tradicionalmente y nunca ha requerido tanta cantidad del dato como ahora necesita CDM, ¿no? Como hemos comentado, en el caso del mantenimiento predictivo no solo se recogen datos vitales de la máquina, sino también directos e indirectos. Todo aquel dato que puede tener algo que ver con el fallo que estamos analizando. Y el segundo aspecto es la complejidad de los modelos que se usan en el mantenimiento predictivo y en
y en el CVM, ¿no? En el CVM, como hemos comentado, se definen unos umbrales y una vez que el valor de una variable se escapa del umbral, pues generamos una alerta. En el caso del mantenimiento predictivo, los modelos son mucho más complejos, se usan modelos de inteligencia artificial. Concretamente, dentro de la inteligencia artificial se usan modelos del machine learning, del aprendizaje automático. Vale, estos modelos se caracterizan por tener la capacidad de aprender los patrones que se están dando dentro de los datos. ¿Qué quiere decir esto? Que nosotros, una vez que vayamos registrando los distintos valores de las variables de nuestras máquinas y vamos también registrando la variable que queremos predecir, que en este caso será si va a haber o no un fallo, vamos a poder alimentar el sistema con esos dos tipos de variables, ¿vale? Las variables que tienen relación con el fallo y los fallos, y dentro de un tiempo, por ejemplo, un año, vamos a poder generar un modelo que haya aprendido qué patrones se tienen que cumplir en las variables para que se dé el fallo. De esa manera, en un futuro, cada vez que el modelo detecte los patrones que dan lugar al fallo, pues podrá predecir, podrá indicar al equipo de mantenimiento que hay que ir a revisar el producto en cuestión. Bien, bueno, voy a pasar ahora a comentaros los beneficios que tiene el mantenimiento predictivo respecto a otros tipos de mantenimiento. Uno de los beneficios más destacados, ¿vale?, es que gracias al mantenimiento predictivo conseguimos aumentar la vida útil del producto más que ningún otro tipo de mantenimiento, ¿vale? En el caso de la prevención, tenemos los tres tipos de mantenimiento. El mantenimiento predeterminado, al final, como se hacen unas inspecciones periódicas sin tener un criterio demasiado exacto, al final se hacen bastantes más revisiones, pero no somos capaces de aumentar la vida útil de nuestro producto. En el caso del CVM, sí que revisamos el producto cuando surge necesidad por estar el valor del dato fuera del umbral, pero los modelos que se usan, o las reglas, mejor dicho, que se usan en CVM, no tienen tanta exactitud como el mantenimiento predictivo. Por lo tanto, el mantenimiento predictivo va a ser el que más se acerca, el que nos va a avisar realmente con más exactitud cuando se va a dar el fallo y vamos a poder evitarlo con la menor antelación posible. En el caso del mantenimiento correctivo, lógicamente, lo tenéis ahí ya después del fallo porque se actúa tras haber ocurrido esto. Otro de los beneficios más comunes del mantenimiento predictivo es que es capaz de minimizar el coste total del mantenimiento. Al final, el coste total se puede simplificar con la suma del coste de reparación y el coste de prevención. Lógicamente, en el caso del correctivo es donde más coste de reparación tenemos y menos coste de prevención. Y en el caso de los tipos de mantenimiento de prevención, como hemos comentado, en el caso del predeterminado es el caso donde más revisiones se realizan, porque estas revisiones son periódicas. Por lo tanto, el coste del preventivo pues es el más grande. En el caso del CVM, como los modelos tampoco son tan exactos como el mantenimiento predictivo, también se realizan más revisiones, por lo que tenemos que movilizar más a las personas y vamos a gastar más en prevención. CVM es el más exacto y el que menos coste de prevención necesita.
Respecto al coste de reparación, bueno, podemos decir que es posible que en el caso del PDM pues tengamos que reparar más que en el CDM, pero bueno, esto tampoco es del todo exacto. Es posible que CDM y PDM estén bastante parecidos y en el predeterminado sí que es el tipo de mantenimiento preventivo que menos gastaría en el coste de reparación. De todos modos, bueno, se usa esta gráfica para ilustrar cómo PDM consigue minimizar el coste total. Bien, otros beneficios del mantenimiento predictivo. Algunos de ellos están repetidos, por lo que no entraré demasiado. Uno de ellos es reducir el riesgo operacional. Lo que nos trae el mantenimiento predictivo al final es digitalización y por ello pues los procesos internos son más seguros, los errores humanos también se reducen, al final las máquinas se equivocan menos que los humanos y así es como, bueno, también gracias al mantenimiento predictivo pues reducimos este riesgo operacional. Reducción de trabajos de mantenimiento innecesario, como hemos comentado, el mantenimiento predictivo es el mantenimiento que menos revisiones nos hace realizar, ¿no? Por lo que también estamos reduciendo ese coste. Aumento del ciclo de vida del producto, como lo hemos ilustrado en el slide anterior. La mejora de la imagen de la empresa, lógicamente, si nuestro producto es el que más ciclo de vida tiene respecto a la competencia y bueno, ya estaríamos de alguna manera pues poniendo la empresa en un lugar mejor, ¿no? En el mercado. Reducción de costes de inventario optimizando la política de recambios. Gracias al conocimiento que se genera en los modelos de mantenimiento predictivo, vamos a conocer mucho mejor que en el resto de tipos de mantenimiento cuándo se va a producir un fallo, ¿no? Entonces, también a la hora de provisionar una política de recambios, también vamos a ser más exactos y vamos a poder reducir costes más que ningún otro tipo de mantenimiento. Y bueno, finalmente, también este tipo de mantenimiento genera conocimiento, ¿no? Porque se descubren patrones que están conectados en los problemas de mantenimiento. Y bueno, a mí me gusta mucho decir que en estos casos el hecho de recoger los datos asociados a las máquinas no solo puede permitir mejorar el mantenimiento predictivo, sino también usar esos datos para realizar otro tipo de análisis, como por ejemplo optimizar nuestro producto. Bueno, para acabar con esta parte, pues comentaros un poco cómo está creciendo el mercado del mantenimiento predictivo año tras año y las previsiones que se tienen para 2024 es incluso que ese crecimiento pues, se va a ver acelerado. Bueno, lehenengo parte honetan azaldu dizkizuet mantenimentu prediktiboaren nondik norakoak. Konparatu dut mantenimentu prediktiboa beste mantenimentu motekin eta mantenimentu prediktiboak hauekiko dituen abantaiak ere azaldu dizkizuet. Azkenik amaitu dut grafika bat erakutsiz non ikusten den merkatuan mantenimentu prediktiboa izaten ari den garrantzia asko hazten ari dela eta hala jarraitzeko hala jarraitzea espero dela. Bien, ahora entraré en la segunda fase donde bueno, os voy a explicar qué pasos son necesarios para implementar un sistema de mantenimiento predictivo. Os voy a hablar prácticamente de dos cuestiones. Una, identificar qué tipo de mantenimiento es necesario para nuestro producto o para llevar a cabo en nuestra empresa. Y dos, una vez que identifiquemos que ese mantenimiento es el mantenimiento predictivo, entraremos ya en los requisitos que hace falta que se cumplan.
Bueno, en los slides anteriores os he explicado los beneficios que tiene el mantenimiento predictivo, pero claro, ni cabe decir que la realidad de cada empresa es distinta y que muchos, bueno, otros tipos de mantenimiento también tienen cabida, ¿vale? Dependiendo de la situación. Por lo tanto, antes de entrar en un tipo de mantenimiento concreto, pues bueno, hay que hacer un análisis que es mucho más compleja que la que os muestro en este slide. Pero bueno, como para simplificarlo, pues comentaros que este puede ser uno de los análisis que se haga, ¿no? La primera cuestión que se puede mirar es si la monitorización que implican el CBM y el PDM, si el coste de esa monitorización va a ser mayor que hacer las reparaciones, hacer una revisión periódica, de tener parada una máquina, de tener que reducir el ciclo de vida y también de no utilizar el dato, ¿vale? Entonces, si llegamos a la conclusión del que el coste de la monitorización va a ser mayor que todas estas desventajas, pues tendremos que elegir ya entre mantenimiento correctivo o mantenimiento predeterminado. ¿En función de qué? Bueno, en función de que las revisiones, de que el coste de las revisiones periódicas sea mayor que las reparaciones o no. En caso de que hacer reparaciones porque estamos generando un producto concreto que apenas cuesta repararlo o estamos generando tantos productos que apenas no merece la pena hacer una revisión periódica, pues en ese caso estaríamos en condiciones de aplicar el mantenimiento correctivo. En otro caso, pues ya entraríamos en hacer un mantenimiento predeterminado. En caso de que la monitorización, que normalmente al final, a largo plazo suele serlo, pues el coste de monitorización va a ser menor que los costes de reparaciones y de las revisiones periódicas, pues ya entraríamos en valorar si vamos a aplicar un sistema de CBM o de PDM. ¿De qué depende entrar en un sistema de CBM o PDM? Bueno, como hemos comentado, el PDM, las diferencias que tienen el PDM y el CDM son que el PDM necesita muchos más datos y también que los modelos que se generan son mucho más complejos. Por lo tanto, el PDM necesitará más almacenamiento que el CDM y también necesitará un entorno de procesamiento mucho más potente que el CDM, ¿no? Por lo que ese coste añadido que puede tener el PDM hay que valorarlo con las revisiones añadidas que se hacen en CDM respecto a PDM y también la reducción de vida útil del producto que nos va a suponer entrar en CDM respecto a PDM, ¿no? En caso de que el coste de este modelado y almacenamiento lo consideremos menor, ya entraríamos en un caso de PDM y si no, en un caso de CDM. Otra de las razones, y luego veremos en los casos de uso para entrar en el CDM, es no tener datos aún. Es decir, todavía estar en una fase donde estoy recogiendo datos, pero no tengo suficiente conocimiento como para generar un modelo de PD, ¿vale? En esos casos también suele ser habitual entrar en el CDM. Bien, una vez que hemos identificado que el PDM es el sistema que vamos a implantar nosotros en nuestra empresa, hay que cumplir también tres requisitos. La primera de ellas es la captura del dato, ¿vale? Como se necesitan datos en los modelos predictivos, vamos a tener que recogerlos de la máquina en cuestión, de otros datos indirectos, de factores externos, y eso normalmente se suele hacer con la sensórica, ¿vale? Con el IoT. Una vez que hemos capturado ese dato, lo tenemos que almacenar en una base de datos común y lo tenemos que integrar. Y finalmente, una vez que ponemos el dato accesible, ya podemos acceder a esos datos, podemos describirlos, analizarlos y generar modelos predictivos y para eso necesitamos un entorno de procesamiento.
Bien, como he comentado, la captura de datos se hace hoy en día con la sensórica. ¿Qué es lo que permite la sensórica respecto, por ejemplo, a recoger datos manualmente? Pues no tener que utilizar una persona para ello, no recoger los datos en papel, poder recoger los datos con mucha más frecuencia. Por ejemplo, gracias a los sensores podemos conseguir que cada 5 segundos se esté mandando un dato clave de una máquina, o cada minuto estemos midiendo la temperatura de la planta. Y eso, bueno, esto es factible gracias al IoT, ¿vale? Que nos permite que todos los sensores estén interconectados y que los datos que recogen esos sensores se almacenen en un mismo punto, ¿vale? El IoT no tiene por qué ser aplicado en la nube. También puede ser que los datos que estén recogidos de los sensores vayan a un clúster o una base de datos de la empresa. Hay otra cuestión que hay que tener en cuenta, y es que a la hora de recoger los datos necesitamos tener una estrategia. Es decir, tampoco vale coger datos por coger. Se necesitan coger datos que tienen valor predictivo. Bien, una vez que los datos ya los estamos capturando, como he dicho, hay que almacenarlos en un punto común, ¿vale? Puede ser en la nube, en un clúster, pero al final tiene que ser unas bases de datos que transformen el dato que llega, que verifiquen la calidad de ese dato y que lo almacenen para luego poder usarse. No hay muchas restricciones respecto a la base de datos que se puede usar, pero bueno, sí que destacaría dos aspectos. Por una parte, la base de datos tiene que ser capaz de recoger y almacenar dos tipos de datos. Una de ellas es un atributo, ¿vale? Que al final un atributo es la característica de una máquina. Por ejemplo, la empresa que ha fabricado la máquina puede ser esa característica. Y el otro tipo de datos que tiene que también ser capaz de almacenar es una telemetría, ¿vale? En el caso de las telemetrías, vamos a tener datos en distintos instantes de tiempo que están conectados. Por ejemplo, la temperatura, pues vamos a ir recogiéndola cada minuto, por lo que tenemos que tener en cuenta que la base de datos tiene que ser capaz de registrar estas telemetrías y de tratarlas. Otro de los aspectos que puede ser importante es que la base de datos tiene que tener también la funcionalidad de poder comprimir los datos. Al final, cuando se hace IoT, se recogen muchos datos, se van acumulando muchos datos en las bases de datos, por lo que para mantener una memoria gestionable es necesario, pues, comprimir esos datos. Bueno, una vez que hemos conseguido eso, ya estamos recogiendo bien los datos, los estamos almacenando, los estamos poniendo accesibles y vamos a necesitar ya un entorno de procesamiento para poder analizarlos y para poder generar los modelos predictivos. A ver, estos entornos de procesamiento no tienen por qué ser creados por las empresas, ¿vale? Hoy en día ya existen en la nube servicios que dan tanto almacenamiento en las bases de datos como entornos de procesamiento, como Amazon Web Service o Azure, y además, bueno, permiten adaptar el precio al uso que se les da a los mismos. Es decir, si somos una empresa pequeña y tenemos pocos datos y no necesitamos mucha capacidad de procesamiento para poder analizarlos y crear los modelos predictivos, pues bueno, hay posibilidades para que el precio se adapte ahí. Bien, bueno, estos son los requisitos para tener que implantar un modelo, modelos predictivos, al fin y al cabo, el mantenimiento predictivo. Esan deten bezala, sekzionetan azaldu ditut mantenimendu prediktiboa aurrera eraman ahal izateko jarraitu beharreko urratsak.
Haietatik lehena izan da identifikatzea ea ze mantenimendu mota behar dugun gure enpresan. Egoeraren arabera, esan beharra da, aukera ezberdinak daudela eta ez duela zertan mantentze prediktiboa izan behar aukera hori, ez. Eta gero azaldu dut, nola behin mantentze prediktiboa aukeratuz gero, ze baldintzak bete beharra diren infrastruktura eta software aldetik halako mantentze mota bat ezartzeko gure enpresa. Zehazki, 3 baldintza bete behar dira. Alde batetik, sensorika bidez datua jasotzea, beste alde datu hori datu baseetan bildu eta gorde ahal izatea, eta azkenik datu hori prozesatzeko ingurune bat izatea. Bueno, azkenik, zentratuko naiz, bueno, voy a pasar al castellano de nuevo. Me voy a volver ahora a la tercera fase, ¿vale? Donde os voy a explicar algunos casos de uso de cómo aplicar el mantenimiento predictivo en una empresa. Vamos a ver 3 casos de uso. Uno de ellos tendrá que ver con predecir enganchones en una catenaria. La segunda estará centrado en hacer el mantenimiento de una rueda de un tren, y la tercera ya nos centraremos en construir un sistema ya no de mantenimiento predictivo, sino de CDM en una empresa que genera placas fotovoltaicas. Bueno, como introducción a los casos de uso, comentar cómo están organizados estos casos de uso. Probablemente visteis también esta diapositiva la semana pasada, cuando Ariz también explicó algunos casos de uso. Al fin y al cabo, nosotros organizamos los proyectos en estas fases, y para explicar los casos de uso también creemos que son adecuados, ¿no? La primera fase suele ser comprender bien el problema, comprender las limitaciones que tienen y comprender qué objetivos estamos persiguiendo. Segundo, una vez que ya sabemos qué queremos conseguir, ya empezamos a pensar en los datos, en la estrategia que tenemos que llevar a cabo, en los datos que tenemos que recoger y la relación que tienen esos datos con el objetivo del problema, por ejemplo, con el objetivo a predecir. Ya en una tercera fase empezamos a construir un sistema predictivo, es decir, ya empezamos a combinar y a generar modelos de Machine Learning con los datos que hemos recogido, y finalmente desplegamos ese sistema, por ejemplo, en el equipo de mantenimiento, para que le puedan dar utilidad y, por ejemplo, pues les avise cuando el modelo pues predice que puede haber un fallo. Bien, como os he comentado, el primer caso de uso que vamos a ver es de una empresa que se dedica a hacer catenarias para empresas ferroviarias. En este caso, la empresa le quiere dar un valor añadido a su producto y decide implantar un sistema de mantenimiento predictivo en su producto. ¿Por qué lo hace? Bueno, porque en el caso de las catenarias, bueno, es bastante común que se acaben enganchando la parte alta del tren con la catenaria, ¿no? ¿Qué supone que haya un enganchón de ese tipo? Bueno, pues que se tenga que parar el tren, con el retraso que supone eso para los pasajeros, y también que se tenga que movilizar todo un equipo para tener que resolver la incidencia. Por lo tanto, ser capaces de predecir que puede haber un enganchón en la catenaria, pues nos puede dar la oportunidad de evitar de movilizar a las personas para evitar que
se dé ese enganchón, ¿no? Bien, una vez entendido cuál es el objetivo, bueno, pues necesitamos una estrategia de recogida de datos. Entonces, ¿qué tipos de datos tenemos que recoger? Bien, pues primero, lo más importante es recoger las incidencias catenarias que se dan, por ejemplo, pues en un periodo de tiempo de, vamos a decir, de 3 años, ¿vale? Porque al final es la variable que vamos a intentar, con el que vamos a alimentar el modelo y vamos a intentar predecir con el resto de datos. ¿Qué resto de datos vamos a recoger? Bueno, pues como os he comentado, pueden ser directamente variables relacionados con el mismo producto, como puede ser el desgaste hilo de contacto, y también pueden ser otro tipo de variables, factores externos que bueno, indirectamente sí que tienen que ver también con las incidencias que se dan en la catenaria, ¿no? Pues, por ejemplo, el tipo de localización. Si el tren está transcurriendo por un túnel, está por una zona, está pasando por un bosque o está pasando por una ciudad. Datos de meteorología, es decir, qué tiempo va a hacer o está haciendo en los momentos que ocurre las incidencias en la catenaria, o incluso los fabricantes, por ejemplo, en este caso, si el hilo con el que se hacen las catenarias pues procede de distintos fabricantes, ¿no? Bueno, ¿cuál es una de las ventajas también del mantenimiento predictivo? Que igual antes hemos comentado, bueno, que para algunos datos incluso existen bases de datos que son open data y esos datos podemos aprovecharlos para introducirlos en nuestro modelo. Por ejemplo, para captar la meteorología no vamos a tener que implantar ningún tipo de sensor. Es decir, vamos a poder acceder a esas bases de datos donde se está recogiendo la meteorología y la vamos a poder aplicar en nuestro modelo. Bien, bueno, una vez que ya estamos recogiendo los datos, lo que hacemos es analizar la relación 1 a 1 con la incidencia de las catenarias. En este caso, pues, obtuvimos que la velocidad máxima del viento era la variable que más asociación tenía con la catenaria. En este caso, bueno, la anécdota es que esto ocurría porque cuando había mucho viento, pues plásticos o ramas se acababan enganchando en la catenaria y eso producía que el tren se quedara tanto enganchado en la catenaria como en el plástico. Una vez entendido las variables que estamos recogiendo, ya construimos un modelo de Machine Learning donde el modelo va a ser capaz de combinar el peso que tiene cada variable y interactuar y encontrar patrones entre ellos que determinen si va a haber un enganchón o no en la catenaria. En este caso se consiguió un modelo que era capaz de predecir el 15,5% de los enganchones en la catenaria, ¿no? Que puede parecer poco, pero claro, esto permitía que prácticamente en el 15,5% de las veces consiguiéramos evitar el enganchón y todo el despliegue que eso supone, ¿vale? Por lo que al final, pues el ahorro que se conseguía era mayor. Como curiosidad, destacar que cuando el modelo predecía que iba a haber un enganchón, acertaba el 95% de las veces. Es decir, era prácticamente seguro desplazar un equipo para intentar evitar que se produciera el incidente. Bueno, finalmente, pues este modelo se despliega dentro del control de mandos, por ejemplo, del equipo de mantenimiento, para que pueda actuar con rapidez y podemos aplicar el modelo cada hora para predecir los posibles enganchones que habrá en las siguientes horas. Bien, el segundo caso de uso es de una empresa que construye en este caso trenes y por tanto también las ruedas y bueno, decide en un momento que quiere
que quiere optimizar el mantenimiento que se le da a las ruedas, ¿vale? ¿Por qué lo hace? Bueno, porque las ruedas es un elemento de los más sensibles de los trenes y su vida útil está asociado al desgaste que tiene. Entonces, ¿cómo operaban hasta que empezó este proyecto estas empresas? Pues, bueno, lo que hacían era, bien, voy a ir midiendo cada X tiempo la rueda del tren, voy a medir el diámetro y una vez que el desgaste haya llegado a un umbral, voy a tener que cambiar, la rueda. Claro, ¿qué estaba ocurriendo? Que muchas veces, como las inspecciones eran periódicas, es decir, estaban haciendo mantenimiento predeterminado, pues muchas veces, aunque no hubiera llegado al umbral el diámetro o el desgaste de la rueda, ya lo cambiaban porque consideraban que en la siguiente vez que se iba a hacer la inspección, pues ya podía haber cierto peligro porque esa rueda ya iba a estar desgastada. Entonces, lo que se pensó fue, bueno, vamos a hacer un modelo que permita predecir el desgaste de las ruedas, por lo que vamos a poder concretar cuándo hay que hacer el cambio de rueda, ¿no? Bueno, y para esto también, de una forma parecida, pues para saber el desgaste que está teniendo las ruedas, pues se hizo también una recogida de variables que tienen relación directa o indirecta con ese desgaste, ¿no? Pues, por ejemplo, el estado de los raíles, la ubicación geográfica donde está operando el tren, la distancia, bueno, el desgaste de la rueda mismo, claro, pero esta es la variable al final a predecir, ¿vale? El resto de variables son las que van a predecir el desgaste de la rueda. La distancia que está recorrida por el tren, la flota de trenes al que estamos analizando, en qué vagón se encuentra ese tren, en qué eje, y finalmente también pues, la meteorología, bueno, el tiempo que está teniendo el tren en sus trayectos. Bien, en este caso también se hizo un modelo de Machine Learning, de modo que se consiguió predecir el desgaste del tren y de esa manera, integrando este modelo predictivo en los equipos de mantenimiento, pues se pudo optimizar la decisión de cuándo hacer las paradas en el tren para hacer el cambio de rueda. De esta manera, pues se consiguió aumentar la vida útil de la rueda. Y aumentar la vida útil de la rueda, al final, pues en estos casos, en los casos de trenes, pues supone bastante dinero. Bien, entramos ya en el último caso de uso, donde, bueno, en este caso vamos a ponernos en el lugar de una empresa que hace placas fotovoltaicas, ¿vale? Y bueno, pues es una empresa que lógicamente construye muchas placas fotovoltaicas, tiene muchas plantas en el mundo y de vez en cuando esas placas tienen averías, ¿no? Por otra parte, también estas placas tienen una cosa especial, que es que tienen un tracking, es decir, o un tracker, es decir, son capaces de seguir la posición del Sol para estar posicionados verticalmente respecto a los rayos de luz que están llegando, por lo que durante todo el día estarán persiguiendo al Sol para poder generar la mayor potencia posible. En este caso también ese tracker resulta que fallaba bastantes veces, ¿no? Pues algunas placas el tracker fallaba y no quedaba en el ángulo perfecto respecto al Sol. Entonces, por lo que eso implicaba que no se generara la máxima potencia y hubiera una pérdida de beneficios. Entonces, esta empresa dijo, bueno, pues vamos a aplicar mantenimiento predictivo para saber cuándo se va a averiar una placa y para saber cuándo va a fallar el tracker, ¿no?
Y bueno, empezamos a intentar llevar un proyecto con ellos, pero nos encontramos que no se estaban recogiendo datos de valor predictivo, que no existían aún las infraestructuras para hacer la captura de datos y para almacenarlos, ¿no? ¿Por qué ponemos este ejemplo? Porque, bueno, suele ser bastante habitual en las empresas con las que estemos que estén en esta situación. ¿Qué pasa entonces cuando ocurre esto? ¿Nos quedamos sin proyecto? Pues no, realmente siempre se puede replantear el proyecto y, bueno, una buena opción suele ser, bueno, empezar a montar la infraestructura, ¿no? La sensórica y el almacenamiento de los datos, ya pensando en qué datos recoger y de esa manera implantar un sistema de CDM, ¿no? Y en un futuro, si hiciera falta, pues gracias al sistema de CDM vamos a estar recogiendo muchos datos y en un futuro, pues por ejemplo, 6 meses o un año, ya se puede empezar igual a plantear pues, un proyecto de mantenimiento predictivo. Pero en principio, pues un proyecto de CDM se puede llevar a cabo porque en esta empresa y en muchas otras, pues ya existe cierta experiencia y se conocen más o menos las variables importantes y los umbrales que se tienen que cumplir para ver si puede ocurrir o no un fallo, ¿no? Entonces, en este caso, sí se conocían esas variables y bueno, entonces se decidió empezar a recoger esas variables vitales, que bueno, son estas tres que os voy a comentar ahora y que veis en la diapositiva, ¿no? Por una parte, la desviación del rastreo, es decir, una vez que estoy detectando que ya el ángulo que tiene que tener la placa solar respecto al Sol se desvía de más de 1 grado, ya voy a saltar una alarma y voy a avisar al equipo de mantenimiento que uno de los trackers está fallando. Y bueno, esa sería una. Luego también tenemos la humedad, es decir, hay partes de la placa fotovoltaica donde la humedad puede generar corrosión y puede empezar a fallar. Por lo tanto, pues bueno, establecemos los rangos de humedad que puede sufrir y también si nos quedamos fuera de esos rangos, pues también lanzamos un aviso. E igualmente, con los puntos calientes, hay puntos en las placas donde no pueden traspasar una temperatura concreta, por lo que ponemos sensores en esas partes de la placa y si empiezan a fallar, pues lanzamos alarmas y mandamos el equipo de mantenimiento. Bien, de ese modo habéis visto que realmente no es totalmente necesario, en caso de que aún no se pueda, pues ir hacia un proyecto de mantenimiento predictivo. En este caso, gracias al proyecto, al mantenimiento basado en condición, el CDM, se consiguió generar alarmas cuando las placas pues, no estaban funcionando en pleno rendimiento y cuando también podían tener problemas y podían tener futuras averías. Bueno, amaitzeko, hiru kasu praktiko azaldu ditut. Lehenean ikusi dugu nola katenaria baten engantxoiak predezitzeko sistema bat garatu dugun, eta sistema horri esker, engantxoien 15,5 detektatzea eta ekiditea lortzen genuen. Bigarren kasu praktikoa izan da gurpilen desgaztea aurre ikusten duen modelo bat garatzea, eta horrekin lortu dena izan da gurpilen aldaketak egiteko uneak optimizatzea, eta azkenik, hirugarren adibidean ikusi dugu nola plaka fotovoltaikoak garatzen dituen enpresa batean, PDM proiektu bat egitetik, azkenik CBM proiektu bat egitera pasa garen, datuen falta dela eta nola CBM proiektu honek ere lortu duen prebenitzea
gertatzen diren errendimendu galerak eta eman daitezken akatsak. Y bueno, esto ha sido todo por mi parte. Pues ahora si tenéis preguntas, no he mirado en el chat, si hay alguna.